Bienvenidos y bienvenidas. América Latina vivirá este año varios procesos electorales que podrían modificar el mapa político tras algunos acontecimientos de orden social que revelan que en lo profundo hay una enorme insatisfacción con los modelos, con los ajustes y las políticas económicas. Más allá de eso, también hay preocupación de cómo se saldrá de la pandemia, ojalá en este mismo año. Hay quienes creen que la salida es por el ajuste neoliberal o por mayores medidas neoliberales y otros por una recuperación del rol del Estado y medidas sociales restributivas. Por lo pronto, esos procesos electorales son el termómetro de una situación que debe ser observada con todo el rigor técnico e institucional. De esto queremos conversar con el presidente del Parlamento Andino y jefe de la misión de observadores, Adolfo Mendoza. ¿Qué tal, Adolfo? Qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todas las ciudadanas y ciudadanos de la gran patria latinoamericana. Antes de entrar en el tema electoral, que además es fascinante para el análisis político, Adolfo, ¿cómo evalúa lo que empezó este año? Es decir, una nueva oleada de pandemia, pero también algunas medidas económicas en América Latina que incluso si no fuese por la pandemia, habrían generado una ola de protesta social. Orlando, creo que todo esto se debe enmarcar en el concepto de crisis múltiple. Un concepto de crisis múltiple que tiene a nivel económico dos tendencias para su tratamiento. Una de carácter restrictivo ligado a, podríamos decir, una reconcentración del capital. Industrias farmacéuticas, supermercados, hay un conjunto de empresas y detrás de estas empresas transnacionales que están ganando mucho dinero con la pandemia. Y es una tendencia a escala global, sí, la reconcentración de la riqueza para darle una nueva vitalidad al propio sistema capitalista. Y la otra tendencia, la tendencia progresista, es a la redistribución de la riqueza. Entre estas dos tendencias nos estamos debatiendo y las medidas adoptadas por los países tienen que ver con los gobiernos que asumen una de estas dos tendencias. Y es preocupante que la pandemia haya sido vista por un negocio, como un negocio incluso por los propios gobiernos de carácter conservador. Claro, pero además incluso en estas circunstancias, como están dadas las cosas con respecto a la pandemia, se nota que efectivamente hay unos gobiernos que apuntan hacia resolverla inmediatamente con vacunas gratuitas, atención gratuita, hospitales públicos implementados. De hecho, por ejemplo, hay países donde han implementado hospitales inmediatamente para atender a la gente. Y otros, en cambio, que en la práctica han privatizado la salud al generar procesos de exclusión y la gente sin dinero pues está muriendo en la calle. Sobre esto en particular, ¿usted cree que efectivamente la situación actual de América Latina se presta para que incluso hay una resignificación en la línea económica que han manejado los gobiernos? ¿Cree que efectivamente, por ejemplo, parlamentarios, líderes sociales están debatiendo alrededor de esta posibilidad? Existen las condiciones institucionales adecuadas para hacer aquello. Y todo va a depender de la capacidad de movilización del pueblo y de la gente. Hay cosas en estos temas que el Estado no va a resolver por el carácter de las élites políticas y económicas en América Latina, incluso al interior de gobiernos progresistas. Sí, claro. Yo pongo siempre el caso de Bolivia. Ahora estamos enfrentando una arremetida de sectores privilegiados, sectores de transportistas, sectores de élites médicas que actúan como una especie de guerra de guerrillas temática para acortar el alcance de las conquistas sociales, muy metidos en la lógica de la mercantilización de la salud. Claro. Entonces, además de las medidas que puedan adoptar los gobiernos, no solamente los gobiernos progresistas, esto depende mucho de la capacidad de movilización de la propia gente en defensa de sus demandas, algo que no podemos abandonar en ningún lado, claro, en ningún proceso y mucho más en aquellos países donde están gobiernos progresistas y revolucionarios. Adolfo, de todas maneras, también en este plano hay un elemento de análisis y es que este año 2021 hay elecciones en Ecuador, hay elecciones subnacionales, como las denominan algunos en Bolivia, hay elecciones presidenciales en Perú, hay una elección para elegir la Convención Constitucional
en Chile, que es muy importante. Estos procesos políticos, de alguna u otra manera, también están marcando una tendencia política en nuestra región. ¿Usted cree que efectivamente se ha ido superando esa oleada, para decir ese mismo término, neoliberal, donde aparecía el Grupo de Lima, había una agenda de Estados Unidos con respecto a América Latina y gobiernos muy sumisos efectivamente a los Estados Unidos? ¿Eso está cambiando? ¿Se puede percibir ese cambio? Nuevamente ahí hay dos tendencias. Así como economía, hay el intento de reconcentración de la riqueza y del capital. En la política hay una tendencia conservadora a pensar en una estatalidad mucho más autoritaria y por tanto restringir el propio funcionamiento de la democracia. Por eso los sentidos de la democracia están en debate entre una lectura muy conservadora cerca del autoritarismo democrático, una democradura, se decía en algún momento, las tendencias de democracia restringida, pacto de élites políticas tradicionales y la propia tendencia a la democratización de la democracia. Esto está en juego. Claro. Sin embargo, vemos con preocupación que en América Latina han habido sucesos políticos que marcan una particularidad en estos 2 últimos años. Y ahí es donde el papel de la OEA en América Latina ha jugado un papel vergonzoso, lamentable. Esperemos que en el caso del Ecuador ya hayan aprendido la lección los señores de la OEA, o sea, de sus errores, Bolivia, claro, que dio en Bolivia y que llevó a consagrar una ruptura del orden constitucional, un golpe de Estado. Con el costo de muchas vidas, con el costo plata además. De vidas, de inversión en políticas sociales, de defensa de empresas estratégicas. Y sí, como tú dices, Orlando, de defensa mínima de la vida, porque inmediatamente se cruzó con lo de la pandemia, ¿no? No quiero dejar de tocar el tema del aprendizaje con respecto a la OEA a partir de la pésima, lamentable, dolorosa, sangrienta, dramática experiencia que se vivió en Bolivia, porque Adolfo, ahí hay un elemento que es clave. El señor Luis Almagro se ha reunido con Lenín Moreno, de alguna manera repite la misma jugada, digamos, que hizo con diputados bolivianos que fueron a Washington antes de las elecciones. Ya sabemos que eso trae no necesariamente mensajes de paz, de armonía, al contrario. ¿Usted cree que efectivamente el rol del señor Luis Almagro, más que el de la OEA, está en el punto crítico en el que debería renunciar? El guión de la OEA va a continuar. En varios escenarios electorales siempre está latente el relato del fraude y siempre que se trata de fuerzas progresistas o revolucionarias, siempre existe el intento de enlodar el trabajo de la autoridad electoral y por tanto de despertar susceptibilidad en la propia ciudadanía, reduciendo el nivel de transparencia en la pulsión social. El problema no solamente es Almagro. Almagro está expresando la decadencia ya absoluta de una forma de ejercicio institucional en la OEA que ya no puede durar más. No basta la renuncia de Almagro, es necesaria una reforma, al menos, de la Organización de Estados Americanos. Y sí, Bolivia está tomando las previsiones para que este señor pueda rendir cuentas ante América Latina, las Américas y el mundo entero. Lo que hizo no puede quedar en la impunidad. Sus acciones deben ser sancionadas, pero también merece una acción normativa justa porque tiene el derecho a la defensa. En todo caso, Bolivia y en este caso el Parlamento andino va a solicitar nuevamente una respuesta formal de la Organización de Estados Americanos porque no hemos tenido una respuesta oficial sobre la solicitud de auditoría al informe de la OEA sobre las elecciones de octubre del 2019. Valga la oportunidad, Orlando, para expresar ante estas cámaras, ante la ciudadanía en Telesur, que una de las próximas acciones, luego de la observación electoral nuestra en el Ecuador, va a ser exigirle a la OEA una respuesta a la solicitud formal del Parlamento andino que aprobó en plenaria la solicitud
de auditoría al informe de la OEA. Claro que sí estaremos pendientes incluso porque este es un dato muy importante que además pondría un precedente para lo que pueda pasar en América Latina en el futuro. Concentrándonos entonces ahora en lo que ocurre en el Ecuador, una de las preocupaciones, le digo con absoluta puntualidad, tiene que ver con que en el Ecuador han llegado decenas de observadores internacionales, hay más de 2.400 de observadores internos ecuatorianos en el proceso electoral. ¿Usted cree que todo este conjunto de observaciones, de miradas, de veedurías, podrían garantizarle al proceso electoral, digamos, la transparencia, la eficacia y además la prontitud que necesita un ciudadano que quiere saber qué pasa el domingo próximo? En general, durante estos últimos 2 años, hemos visto que el papel de las misiones de observación son fundamentales para el decurso de los procesos electorales y democráticos. El mandato del Parlamento Andino y de otras misiones de observación es la defensa intransigente de la democracia y de la transparencia en el funcionamiento de sus instituciones. Hay una diferencia en el caso ecuatoriano respecto de los otros procesos electorales que hemos vivido y ojalá que esta tendencia se pueda afirmar en los procesos electorales. Hay que darle más fuerza al carácter plural, al carácter diverso claro. de la propia observación electoral. Por eso la función de los parlamentos es indispensable, porque son refugios institucionales de la pluralidad política e ideológica. A diferencia de otro tipo de observaciones que son más directas, ligadas a organizaciones políticas. Este es un primer elemento, lo debemos puntualizar porque marca una diferencia en la calidad de la propia observación. El segundo elemento es el que mencionábamos hace un momento. Ojalá algunas de estas misiones de observación internacional puedan aprender de los vergonzosos relatos, ¿no?, de algunas entidades de observación, como el caso de la OEA, para aprender para defender la democracia y, por supuesto, mejorar la calidad de esta, ¿no? Pero, Adolfo, ya le quiero puntualizar una cosa. Ajá, el tercer elemento es que advertimos que en todos los procesos electorales desde hace los últimos 2 años hay una tendencia a jugar con proscripción, con prohibiciones, con metarrelatos que más bien horadan el funcionamiento de la democracia y con también intentos de ruptura del orden constitucional. Estamos atentas y atentos a esto porque es un asunto muy delicado en nuestros países en este momento y, por supuesto, en el caso del Ecuador, para defender la propia institucionalidad democrática a pesar de las limitaciones que se tienen en este momento. Adolfo, yo le quiero hacer una pregunta porque con estas conversaciones a veces entre periodistas y analistas surgen estas ideas porque algunas misiones tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque ha sido para mal, se han convertido más bien en turismo electoral, es decir, han venido, se han paseado, han ido a otros países, pero después emiten informes que contrastan a veces con la realidad de lo que ocurrió en esta realidad concreta a la que observaban. ¿Les hace falta a los observadores que alguien los observe entonces también? La observación de la observación. Exactamente. Pierre Bourdieu, un autor sociólogo al cual bastante referencia hago, decía que la duda radical siempre hay que ejercerla. Y la duda radical se basa en 2 elementos. Dudar de las categorías que uno utiliza para el análisis y generar una observación del sujeto de la observación. Claro. Medios de comunicación, observadores, más allá del papel formal de las misiones de observación electoral, también es una manera de observación lo que hacen los medios de comunicación, con otras variables ahí ocultas que de pronto más bien favorecen actitudes a veces antidemocráticas. Pero Adolfo, ya que lo menciona, no lo quería tocar, pero ya que lo menciona me parece importante porque las misiones de observadores generalmente vienen a los procesos concretos, a cómo está operando la parte logística, tecnológica, informática y además el mismo ejercicio del voto de los ciudadanos. Pero
Obviamente, en el contexto, en la complejidad de un proceso electoral, hay actores como los que acaba de mencionar usted, es decir, los medios de comunicación que han jugado, en Bolivia lo vivieron ampliamente, en Argentina se lo ha vivido, pero por ejemplo en el caso del Ecuador hay medios de comunicación que necesitarían ser observados porque influyen, inciden, están propagando incluso mentiras, verdades a medias, noticias falsas, y eso es parte del juego electoral, a veces ligados a un grupo, ligados a un candidato y a veces por cuenta propia desde el interés empresarial. ¿Les hace falta a los medios también ser observados en el proceso electoral? Hace falta una actitud además autocrítica y aprender a diferenciar entre ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Muchas veces la libertad de prensa es contraria a la libertad de expresión porque traduce los intereses de los propietarios o finalmente de los directivos que están a cargo de un medio de comunicación. Lo otro es la observación ciudadana, precisamente para estar vigilantes respecto a lo que hacen los medios de comunicación y las misiones también de observación. Por eso, además de estas plataformas de observación ciudadana que se promueven desde la sociedad civil, la labor se debe ligar con decisiones institucionales. A mí me gusta mucho el carácter de la observación, del observatorio de la democracia que tiene el Parlasur. El Parlamento andino se va a sumar, vamos a generar un sentido de integración entre los mecanismos de integración para que esta observación en términos institucionales no se reduzca únicamente al momento del voto o al momento específico de la semana electoral. Porque lo que ocurre con los medios de comunicación tiene que observarse con larga data. No es un problema de una semana antes o una semana después. Y lo mismo con otros actores en democracia. Y creo que de esa manera se podría contribuir mucho a la formación de una ciudadanía crítica y ciudadanía cada vez más democrática. Rodolfo, a propósito de lo que usted mencionaba de la observación plural, diversa en general, ha ocurrido en las últimas horas que dos observadores de origen español, Juan Carlos Monedero y Manu Pineda, han sido observados por el juez electoral, es decir, por el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, diciendo que se les retire la credencial de observadores porque han emitido opiniones o han retuiteado mensajes que tienen que ver con actores políticos en el campo estrictamente electoral. ¿Usted cree que efectivamente esas señales le dan más confianza a la observación internacional de que lo que hagan va a recibir, digamos, la aceptación de informes, etcétera, de parte del Consejo Nacional Electoral? Es parte del propio juego de la observación. Mientras esa no sea una decisión institucional, porque tengo entendido que en el CNE las decisiones se toman de manera colectiva, es un cuerpo colegiado, claro. Entonces es una opinión ciudadana más. Sí, como autoridad también, pero mientras el CNE no diga lo contrario, el carácter de la observación plural, que hay que defenderla en todo momento, se debe mantener. Es falsa la neutralidad en la observación y ahí tenemos que ser honestas y honestos con la ciudadanía. Siempre uno parte de una posición de autoridad o de ciudadanía, pero también una posición política ideológica. Quien dice que hay que ejercer una neutralidad ya está haciendo también ideología. Por tanto, no podemos engañar de una manera tan grotesca a la ciudadanía señalando que nuestras opiniones son neutras. Eso es totalmente falso. Pero lo que sí debemos garantizar es el juego plural, del pluralismo político y por tanto aceptar los criterios de las observadoras y los observadores con distintas tendencias. Claro. Ahí es donde ya aparece la diferencia entre los mecanismos institucionales de la observación y el papel fundamental de los parlamentos como nidos del pluralismo político, así debería ser idealmente para la observación.
Claro, porque si emiten opiniones también tendríamos que censurar lo que ha dicho el señor Luis Almagro de lo que pasa en el Ecuador muchas veces, pero bueno, ese es otro tema. Exacto. O finalmente censurar al censurador, es decir, aquel que emitió esa opinión y que en algunos otros momentos también emitió una opinión política y de carácter ideológico también, y que también claro, tiene un origen político. Adolfo, ya concentrándonos en el caso ecuatoriano particularmente y en el proceso, ¿cómo evalúa después de algunas horas, ya son 2 o 3 días que usted está por acá, cómo evalúa la implementación del proceso? Porque hay unas fases que son un poco más largas, pero ya en la parte final se nota evidentemente que hay unas porosidades que no quedan muy claras, que quedan unos nudos críticos, como dicen algunos, del proceso electoral. ¿Ustedes han identificado alguno de ellos? ¿Creen que el mirar por ahora esta circunstancia les permite tener mejor panorama de lo que hará el domingo el Consejo Nacional Electoral? En el contexto de las elecciones y los procesos electorales de América Latina durante los últimos 2 años, no hemos observado mayores sobresaltos, sí dificultades, sí limitaciones que tienen que ver con el momento político que sufren nuestros países. E insisto, estos intentos de prorroguismo de los gobiernos, estos intentos de prohibir la participación de fuerzas políticas o finalmente de asumir el relato del golpe blando en muchos casos. Es una etapa bastante delicada, pero además terriblemente fructífera para defender la democracia. Lo que en el caso del Ecuador, haciendo ya la comparación con otros procesos, preocupa un poco es el alcance de la emisión de datos no oficiales. Esto es algo que deberá aclararse en el proceso electoral. En Bolivia, el órgano electoral durante noviembre del 2019 sí trabajó con una transmisión rápida de los votos y de pronto cuando hubo una modificación de las tendencias y esto se reflejó en el resultado oficial, más bien permitió articular el discurso del fraude y el relato del fraude para justificar el golpe de Estado. En octubre pasado, el año pasado, en las nuevas elecciones en Bolivia, la autoridad electoral decidió suspender su transmisión rápida de votos precisamente para dar otro tipo de certidumbre a la ciudadanía y más bien hacer caso a lo que dice el conteo oficial antes que a un mecanismo de conteo que no es oficial para los votos. Más confianza y mayor transparencia. Entonces, aquí en el Ecuador habría que evaluar ese tipo de experiencias porque además no hay control sobre quienes pueden emitir algunos resultados preliminares. 6 empresas no calificadas. Exacto, sí. Pero con distinta base de datos, con distinto diseño estadístico. Sí, entonces, allí la cosa se complica un poco más. Habría que evaluar esto y pensar en las experiencias recientes, porque lo que le queda a la ciudadanía a veces con un conteo rápido de votos o una tendencia en la votación es que ya asume unos resultados que de pronto pueden variar y esto complejiza tanto la misión del administrador electoral como el propio proceso electoral y despierta fantasmas. Claro, creo que esto es algo que deberá evaluar la autoridad electoral en el caso del Ecuador. Claro, pero ustedes sobre eso no han hecho ya, digamos, una sugerencia, han emitido alguna opinión de que no está garantizado que estas 6 empresas, por ejemplo, tengan la metodología, las condiciones adecuadas como para emitir a una determinada hora, o lo que ya se ha planteado es que, por ejemplo, si no están datos consolidados, si no se ve que hay una tendencia sólida con respecto al ganador o al resultado final, se pueda esperar hasta 24 horas, como decía, por ejemplo, Óscar Laborde, presidente del Parlasur. Creo que la tonalidad es exactamente la misma. El Parlamento Andino, su misión de observación, todavía no ha tenido una reunión formal sobre este tema con el CNE, pero vamos a transmitir esta nuestra visión que en realidad viene
no solo de lo que está ocurriendo en el Ecuador y lo que hemos podido observar en las semanas anteriores y en nuestro rápido paso incluso por las áreas rurales, sino por la experiencia de los procesos electorales previos. Vamos a argumentar al respecto y nada más pedir que se pueda evaluar la pertinencia de la utilización de los conteos rápidos no oficiales para dar certidumbre y mayor capacidad en la transmisión de los resultados, ganando en transparencia, ganando en confianza. Que por supuesto la experiencia ecuatoriana es lamentable. En el año 2017 una encuestadora y un canal de televisión con el conteo rápido proclamó en la pantalla, lo cual ya es bastante, presidente al que había estado perdiendo ese momento. Pero bueno, una última pregunta, Adolfo, que es muy importante porque en el Ecuador ha habido dificultades, por ejemplo, con la impresión de papeletas electorales y particularmente con respecto a la elección de parlamentarios andinos. En la modalidad ecuatoriana, en la legislación ecuatoriana, los ecuatorianos residentes en América Latina también votan por los parlamentarios andinos, pero las papeletas no van a llegar. ¿Esto no le da una mala señal, no es un error que lamentablemente afecta a la participación de los ecuatorianos, que ya se había hecho una tradición fuera del Ecuador votar por sus parlamentarios andinos? Esperemos que las decisiones de la autoridad electoral sean las adecuadas en este plano y se pueda garantizar la votación en la elección de los parlamentarios andinos. Lo que a nosotros nos preocupó al inicio fue esta declaración de alguna autoridad señalando que ya no se iban a imprimir las papeletas para la elección de candidatos y candidatas en el Parlamento andino, lo cual estaba contra la Constitución, contra los derechos ciudadanos, contra absolutamente toda la normativa ecuatoriana vigente. Pero hay algo que se esconde detrás de ese relato y es que no cree mucha gente de los sectores conservadores en la integración. Es por eso que muchos gobiernos de corte conservador abandonaron UNASUR, cuando, por ejemplo, los gobiernos de derecha ahora mismo podrían tener mayoría en UNASUR y desplegar una agenda internacional impresionante, pero no creen en la integración. Detrás de toda la crítica a la elección de parlamentarias y parlamentarios andinos está poner en el congelador la integración, es más, desecharla como un mecanismo democrático y como un mecanismo vital para la unidad, para ver lo común a nivel internacional. Parte de lo que ocurre con lo de las vacunas, parte de lo que ocurre con el alivio a la deuda externa, se puede resolver mucho más fácilmente con medidas comunitarias que de manera aislada. Lo estamos viendo en el caso de, por ejemplo, Bolivia, el mecanismo de integración, por lo menos bilateral, con México y con la Argentina, ha dado lugar a acciones que nos permitieron recibir vacunas más rápidamente de lo que se suponía, pese a que el gobierno golpista, el régimen de la señora Yanine Áñez, no hizo ninguna gestión al respecto. El principio de colaboración, o sea, la colaboración interinstitucional, intrarregional, es parte de lo que, por ejemplo, en África permite que haya más de 200 millones de vacunas inmediatamente porque actuaron colectivamente. Eso es clave también. Por tanto, los mecanismos de integración sirven para eso. Y claro, quienes no creen en la integración no creen en que a problemas comunes debemos aportar con soluciones comunes. Y para eso es vital tener los instrumentos de integración fortalecidos y además que fortalezcan el bien común, no solamente nacional, sino plurinacional, continental en este caso. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Detrás de esto de la impresión o no de las papeletas, de la llegada de las papeletas para la elección de parlamentarias y parlamentarios al exterior, es esta falta de sensatez que incluso se está metiendo en la propia cabeza y en el corazón de la gente para que crea
en las salidas individuales, en las salidas fragmentadas en nuestro país, en salidas que en medio de la fragmentación benefician al imperio, benefician al que más tiene, benefician a las transnacionales, reducen nuestra capacidad de negociación de la deuda, en fin. Frente a eso, hay que luchar por reponer lo común. Lo común es también la integración. Muchísimas gracias, Adolfo. Muy amable por estar con nosotros. Gracias. Gracias por estar acá y además agradecerles a ustedes por participar de este diálogo, de esta conversación a propósito de que este 7 de febrero los ecuatorianos elegirán presidente y vicepresidente de la República y además 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. De esto seguiremos conversando. Agradecerle además a la entidad Parlamento Andino de que haya colaborado con nosotros también en el análisis y en el enfoque de esta situación. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.